sabemos que se vienen desafíos grandes y la primera pregunta va dirigida a Agustín Laje y después podrán intervenir también Horacio y Mame para poder, obviamente, decirnos qué es lo que piensan. Y esto dice relación con, primero, ¿cuáles son esos desafíos que hoy en día tienen las nuevas generaciones de cara a esto planteado para hacer frente a la batalla cultural de la izquierda? Y segundo, ¿cuáles serían los consejos que les darían a estas nuevas generaciones para hacerle frente ideológicamente hablando en los distintos espacios? Bueno, a ver, es un tema, digamos, muy amplio que requiere mucho tiempo, pero como Claro somos que tres, voy a tratar de hacer simplemente una pincelada. Hay un desafío que no solamente es para los jóvenes, sino que es para todas las personas que estamos en la vereda opuesta de la izquierda y del globalismo, que en este momento está tomando exactamente la misma forma. Ese desafío tiene que ver con actualizar las categorías con las cuales analizamos la realidad. El problema con la derecha, con la centro derecha, o como ustedes lo quieran llamar, es que siempre se ha estado manejando con categorías viejas. Te pongo un caso. En Argentina se acaba de aprobar el aborto. Y hay gente que está diciendo, bueno, esto es muy simple, el aborto es inconstitucional, esto es tan simple como llevar adelante un recurso de inconstitucionalidad que llegue hasta la Corte, se aplica a la Constitución y esa ley entonces no tiene ningún sustento constitucional, por lo tanto no sirve para nada. Bueno, esto sería así si la Constitución y el constitucionalismo tuviese algún sentido hoy en la teoría política contemporánea. La verdad es que cuando uno habla de constitucionalismo está hablando de un movimiento político, bueno, que ya tiene bastantes siglos incluso, y que realmente seguir pensando que las constituciones en nuestros países valen de algo, ustedes tienen el caso chileno, sin ir más lejos, ¿no? Donde se han dado cuenta que fácil es en verdad modificar una constitución y que fácil es crear un clima de revolución, digamos, cultural que termine modificando esa constitución, que en la práctica ya está modificada. Ese es el punto, ¿no? Entonces, digamos, actualizar esos, o te voy a poner otro ejemplo. Es muy habitual analizar todo en términos de Estado o mercado, o de sector público, sector privado. Ahora, ¿qué pasa en un mundo donde vivimos interconectados a través de redes privatizadas de comunicación, en las cuales, sin embargo, se desenvuelve lo más importante de nuestra vida pública, como el trabajo, la fe, la política, el culto, las relaciones familiares, incluso hasta las relaciones sexuales? Entonces, ¿podemos seguir aplicando esa noción tan dicotómica de lo público y lo privado en un mundo donde la interconexión personal se da a través de redes privatizadas, pero que operan como si fuesen sistemas públicos? Entonces, digamos, eso es muy importante porque si seguimos analizando la realidad con esas viejas categorías, bueno, vamos a quedarnos, por ejemplo, imposibilitados de hacer una crítica a magnates multimillonarios que dominan la escena cultural y política y económica del mundo, simplemente porque no son estados y porque son privados. Ocurre que esos privados tienen más fuerza coercitiva que muchos estados-nación en este momento. Entonces, actualizar ese enjambre categorial a mí me parece urgente, sobre todo para los que en este movimiento están ocupando sectores intelectuales, y asumir estas críticas por parte de las bases militantes va a ser imperativo, porque si no toda esa militancia va a quedar relegada al absurdo. Por ejemplo, un caso más, seguimos hablando de populismos, ¿verdad? Le otorgamos al populismo un sentido específico, un contenido doctrinal, cuando el populismo no tiene nada de específico y no es doctrina y no es dogma y no tiene ningún contenido dado a priori. Pero bueno, nos hemos comido por ahí el cuento de personas que han tenido una formación muy deficiente en ciencia política y que han propuesto una visión del populismo que en verdad equivalía a la del socialismo del siglo XXI. Ahora resulta que hay populismos antisocialistas y nos agarramos todos la cabeza y no sabemos si apoyarlos o no apoyarlos. Cuando la verdad es que en la democracia ya hay siempre una semilla populista en la medida en que hay que articular un sujeto pueblo, que siempre es una ficción discursiva.
Entonces, ese es otro gran problema. La derecha se ha comido cuentos que han finalmente aniquilado las potencias políticas que la derecha podía tener. Nos volvieron elitistas, nos volvieron economicistas, nos volvieron anacrónicos, nos volvieron irrealistas, luchando, no sé, qué sé yo, por una moneda como el Bitcoin. Entonces, bueno, eso no es una demanda popular, te das cuenta. O sea, sí, está muy bien, inviertan en Bitcoin, me parece genial, o sea, vas a ganar mucho dinero, pero de ahí a que eso sea una demanda política de las masas, no, pero cuando las masas te dan asco, terminás hablando de Bitcoin. Y el problema es ese, es que una derecha realista, una derecha comprometida con lo político, no puede tener asco a las masas, al revés, tiene que salir a la calle a presentar una alternativa popular frente a este elitismo de, digamos, nombres propios que purulan por ahí. Yo soy, no sé, paleolibertario, yo soy neoconservador, yo soy paleoconservador, yo soy nacionalista católico, yo soy no sé qué, y así, ¿no? Toda una fauna de categorías que eso hay que superarlo. A mi juicio, la forma de superarlos es ponernos todos bajo una nueva etiqueta que puede ser bien nueva derecha. Ahí ponen, nos volvieron utilitaristas también, ¿es cierto? Es cierto, todo lo que da dinero, adelante, todo lo que no da dinero, bueno, no sirve, ¿no? Es cierto eso. Entonces, yo creo que hay que empezar, que creo que el principal desafío es reorganizar a una nueva derecha con nuevas categorías, mirando la realidad actual. A mí me encanta lo que dijo Hayek, me encanta lo que dijo Ayn Rand, me encanta lo que dijo Mises, me encanta lo que dijeron, bueno, muchos filósofos, pero fueron filósofos que escribieron en la época donde ni siquiera existía Internet, donde había un conflicto bipolar, Unión Soviética, o incluso antes también, en el caso de Mises. Con lo cual, la verdad es que creo que hay que actualizar demasiado de la derecha, y esto es algo que los jóvenes pueden hacer. Cierro con esto. Esto es algo que solamente los jóvenes pueden hacer, porque yo creo que la principal brecha que existe en, digamos, dentro de la derecha es etaria. No es de género, no es de clase, no es ni siquiera ideológica, es etaria, que es la preeminencia que tienen los temas. Cuando uno va y habla con una persona de derecha, digamos, de arriba de 50 años, generalmente todos estos temas le parecen una estupidez. Ah, eso del género, pero ¿qué me importa a mí? Esta cosa que no tiene ni sentido. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero no es un tema, no es un tema político. O, por ejemplo, los temas étnicos. No, los temas identitarios. No, pero estos son pelotudeces. Los temas universitarios. Se piensan que la política universitaria es lo mismo hoy de lo que era cuando ellos eran jóvenes. Bueno, eso, o el tema de las redes, no saben usar redes. Entonces, hay una brecha etaria que es muy importante y que ahí se va a dar un conflicto, porque los mayores en general, ojo, estoy generalizando, obviamente no son todos los casos, hay gente grande que se ha dado cuenta, afortunadamente, que estos sí son temas importantes. Por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos con nombres propios porque siempre es injusto para la gente que te queda afuera, pero hay muchos ejemplos. Pero en general, la mayoría de la derecha de 50 años para arriba, lo único que le interesa es lo económico. Y lamentablemente vivimos en un mundo hipercultural, donde lo cultural es lo que fija lo económico y lo político. Y los jóvenes se han dado cuenta de eso. El problema es que ahora hay que armarse frente a eso, y de eso va la batalla cultural, ¿no? Oye, yo no sé si escucharte, tomar apuntes, pero está todo grabado, así que en verdad agradecerte, Agustín, por tu intervención, porque además de muy clara, muy creo que innovadora en cuanto a muchas cosas, porque siento que si bien mucho se ha dicho que la derecha tiene que evolucionar a los nuevos tiempos y estar a la vanguardia de lo que plantea también la nueva izquierda, muchos aún no lo comprenden, y sobre todo con el tema del avance tecnológico. Y en ese sentido queremos escuchar también a una grande como Mamela Fialo, que nos pueda señalar también en ese sentido y respecto a lo que planteó Agustín. ¿Cuáles serían estos desafíos de las nuevas generaciones, además de apropiarse, ¿cierto?, de estos espacios a través de las nuevas tecnologías y hacer frente a la batalla cultural? Pero también, ¿cuáles serían tus consejos como Mamela Fialo, como profesora, ¿cierto?, para poder combatir estas ideas tan destructoras para tantos países? Bueno, gracias nuevamente por la invitación y por el honor de estar junto a estos panelistas, y qué lindo que sea tan internacional. Yo creo que la batalla cultural, mejor dicho, la contrabatalla, porque nosotros estamos en la contrabatalla cultural, entonces ya partiendo desde ahí hay que entender que somos la resistencia.
porque la batalla cultural empezaron ellos justamente porque vienen a destruir una cultura que nuestros antecesores levantaron hace 2000 años, y no es casual el número. Nuestro calendario empieza justamente con Cristo, y es lo que vienen a derribar. Entonces, la contrabatalla cultural empieza en el lenguaje, y me encantó, por ejemplo, Kate, desde el momento que decimos Hispanoamérica y no Latinoamérica, ya estamos marcando una pauta. Justamente porque el término Latinoamérica tiene un arraigo ideológico muy fuerte que busca desvincularnos de nuestra herencia hispana. Y yo creo fielmente, soy naturalmente optimista, pero también porque tengo fe no solo entre nosotros, sino en la belleza de la cual descendemos, y ese orgullo, ese amor, debe estar en nuestro discurso desde el momento en el cual mencionamos de dónde venimos. Entonces, partiendo de ahí, ya marcamos nosotros de dónde venimos. Y si sabemos de dónde venimos, marcamos hacia dónde vamos. Y hay lo que se conoce como el efecto péndulo. Justamente cuando todo gira tan a la izquierda, por efecto de gravedad, tiene que voltearse hacia la derecha. Entonces nosotros somos hoy la resistencia, y sobre todo somos cierta rebeldía. Y ese espíritu rebelde siempre es el que va a despertar a los jóvenes. Y ese espíritu rebelde es el que tenemos que exaltar y resaltar, precisamente porque nosotros somos los antisistema. El sistema que nos ofrece la izquierda es el de una sociedad hipercontrolada. Y al joven no hay nada más que le disguste que ser controlado, salvo que sea tan adoctrinado como tristemente está pasando en nuestras sociedades. De hecho, lo pueden ver, tengo un artículo del Pan Am Post, acorde mayor es la intervención del Estado en Chile, más adoctrinamiento comunista hay. Y en Chile es muy, muy evidente. Y en el caso de Argentina yo no lo podía creer cuando recién llegué a vivir allá. Había estudiantes marchando exigiendo educación pública. Y yo en mi cabeza escuchaba la canción The Wall de Pink Floyd y me puse a gritarla por el balcón porque no podía creer que los jóvenes aclamaban ser adoctrinados. Es lo más destructor del espíritu del joven. Entonces, nosotros justamente a través de la memética tenemos una herramienta enorme que es la sátira. No hay mayor herramienta contra la tiranía que el humor, y nosotros debemos jugar con eso. Y debemos jugar con la picardía, con la alegría, porque todo lo que promete el socialismo es dolor, rencor y odio. Entonces nosotros debemos profesar el amor, el orgullo y todo lo bello y lo justo, porque ellos nos imponen un mundo de fealdad y destrucción. Entonces debe haber una confluencia entre pasado, presente y futuro en nuestro discurso, y ofrecer justamente eso, esperanza en un mundo de derrota. Oye, concuerdo plenamente, Mame, con lo que plantea. Roger Scruton habla mucho de eso también en uno de sus capítulos en el libro de Las bondades del pesimismo, ¿cierto? De cómo incluso se han apropiado de la arquitectura y la fealdad o la simpleza en la arquitectura, dejando muchas de la arquitectura de los años del siglo XX o incluso mucho antes, sin poder mostrarla, dejándoles de lado, digamos, también la importancia que tienen, y asimismo también, como en Chile, afectándolas y quemándolas, como ha sido, y como tú planteas, Mami, que hace poco estuviste en Chile, la fealdad que está hoy en día en las calles de Chile es tremenda, con consignas ideológicas que cada una tiene un sentido, y además de la memética, creo yo también deberíamos empezar a tener muchos estudios en símbolo y cómo esto afecta ciertamente en el avance ideológico. Horacio, queremos escucharte también a ti. Bueno, creo que sería un acto de soberbia de mi parte intentar aportar algo más de lo que ya ha dicho muy bien Agustín Laje y Mamela, pero vamos a emprender el desafío quizás de dar algunas otras perspectivas, y voy a tomar parte de lo que ha dicho el primer opinante, especialmente en Agustín, en torno a un elemento que haré mención al final respecto al utilitarismo. Pero vamos a empezar hablando exclusivamente a los jóvenes en este punto. Creo que el mayor desafío para una sana batalla cultural sería, tal como lo dijo Agustín en su momento, en esta idea de redefinir algunos conceptos políticos. Podría en este punto empezar a citar una serie de eslóganes propios de Russell Kirk o Roger Scruton, pero creo que la forma más simple de que se pueda entender cuál es el mayor desafío para la juventud es una simple analogía, que es: el automóvil no se maneja solamente con el acelerador.
Entonces, el gran problema que tiene la juventud es que en tiempos de posmodernidad hay un enamoramiento y una fascinación a lo novedoso, creyendo que todo lo nuevo es bueno, creyendo que lo novedoso es bondadoso. Quizás el mayor desafío para una nueva derecha sea en algún punto interpelar al legado cultural y a ese nexo histórico que hay entre los ascendientes y los descendientes, conservando lo que es bueno, bello y cierto. Así pues, aparece quizás el mayor desafío que tiene la juventud, que ni siquiera es la vieja izquierda, o hablemos de la izquierda en general, o quizás redefinamos lo que es la izquierda. Porque muchas veces se habla como una suerte de chivo expiatorio propio del levítico en querer depositar en el marxismo absolutamente todos los males de la humanidad, no reconociendo que el progresismo, que tiene dos grandes pilares, entiéndase, el progreso material indefinido y luego la liberación absoluta, no es patrimonio exclusivo de una invención racionalista propia de Marx y de Engels, más allá que han colaborado enormemente a la claudicación de valores occidentales. Así pues, cuando nosotros vemos que en este intento de llevar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, en este intento de poner en el mismo nivel lo que es la liberación y el igualitarismo, en esa colisión han aparecido una serie de pasajes muy interesantes en Occidente que han devenido luego en lo que hoy se conoce justamente como la decadencia o las contradicciones culturales que existen hoy en esta parte del mundo. Así vamos a tomar ejemplos concretos para que esta abstracción se pueda entender. Cuando nosotros estamos hablando de empresas transnacionales, cuando nosotros estamos hablando de personas transgénero, cuando nosotros estamos hablando de hombres transespecie, lo que nosotros estamos viendo siempre que está esta idea de la liberación absoluta. Una liberación que ya no es solamente redefinir los límites naturales, sino también redefinir los límites éticos, redefinir los límites nacionales, y aquí es donde la nueva derecha va a tener que tomar justamente los conceptos de familia, de fe, de nación, ese sentido de trascendencia que le dé una justificación al sufrimiento, porque este no es un tema menor. Nosotros cuando estamos viendo las teorías utilitaristas que han abierto las puertas de par en par a lo que son algunas tesis hedonistas, recuerden que en el modernismo hay un retorno a ciertas premisas griegas, lo que se hace es buscar la maximización del placer, buscar el máximo placer para la mayor cantidad de personas posibles y eliminar el sufrimiento. ¿Cómo se traduce esto en políticas concretas? Gente que está por fuera de la actividad privada productiva, quedan descartadas del sistema porque el sistema necesita, ya sea con un estado de bienestar que requiere de contribuyentes, o sea un determinado mercado que abastece de ideas y ya no solamente de bienes y servicios, gente productiva. Ejemplos concretos, véanse pues el auge de la cultura tanática, ya sea con la eutanasia en Europa o Canadá, o ya sea con el aborto en ciertas regiones del mundo. Gente que está en una clase pasiva queda descartada, es la cultura del descarte. Por eso creo que es el mayor desafío justamente, y ya con esto cierro mi intervención, tratando de ser lo más breve posible, entender que hay un problema en la izquierda, que hay un problema de base en esta nueva izquierda, una nueva izquierda que se ha transmutado. Las 3 M's del Mayo francés son un claro ejemplo de esto, Marx, Mao y Marcuse. Y de hecho, Marcuse ni siquiera estuvo interesado en abordar en el fondo lo que era el sistema capitalista, sino el gran rechazo a lo establecido, en consonancia incluso ya no solo con post-marxistas, sino con post-estructuralistas, que también van a venir a justamente querer hacer claudicar los valores occidentales. Por eso está este progreso indefinido, porque quien decida en un momento frenar, que esta es la crítica que hace Foucault cuando escribe The New Enlightenment, esta idea de en algún momento frenar implicaría un retorno al conservadurismo, lo cual es impensado para estas dialécticas progresistas que buscan la revolución por la revolución misma, y en proyectos negativos, que es la desconstrucción constante, porque incluso en el marxismo, como en los 4 relatos propios, esto lo tomo de Lyotard, del modernismo, que entonces iluminismo, cristianismo, marxismo, liberalismo, existía un proyecto positivo. Actualmente los jóvenes se enfrentan a un sistema que solamente viene a plantear un proyecto negativo, que incluso se ve en el arte cuando se plantean distopías y ya no las utopías modernistas. Por eso, y ya finalmente esta sí es la última oración mía, cuidado con creer que todo es un problema exclusivamente del marxismo, sino atiendan a los problemas y los principios de base.
Piensen en el ejemplo concreto de Argentina con la legalización del aborto, donde fue tan festejado por ciertos espacios liberales como por la izquierda en general. Piensen en sí mismo que la revolución sexual que se dio en los 70, que justamente favoreció el caso paradigmático de Roe versus Wade, mediante el cual se ha legalizado el aborto en América Latina siempre mediante la anuencia del Poder Judicial, no era precisamente marxista. De hecho, la revolución sexual, como el caso de Roe versus Wade, fue financiado por la Fundación Playboy, sosteniendo que el control poblacional no surge con la legalización del aborto en Rusia. Muchos creen que el aborto es marxista. Surge como forma de control poblacional en 1916 con Margaret Sanger. Y uno luego escucha a la frase célebre, mi cuerpo, mi decisión, que el Estado no intervenga, que el Estado respete mi libertad. Y a mí no me parece una tesis muy marxista que digamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El marxismo es un problema, pero no es el único problema. Esa sería mi humilde intervención en este punto. Oye, extraordinaria exposición, Horacio, y la verdad es que concuerdo mucho contigo en muchos puntos. Vemos cómo también ese mismo avance se va dando en los distintos países y sobre todo en el punto que tú planteas, muchas veces no es el marxismo el problema, muchas veces el progresismo, y en eso lo vimos nosotros con el tema del retiro de los fondos de pensiones, cuando muchas veces veíamos que eran los mismos actores de los partidos comunistas, los partidos de extrema izquierda, quienes querían afectar ciertamente el sistema de capitalización en Chile a través del retiro, y veíamos cómo sectores de derecha lo trataban de evitar a través de ciertas leyes, digamos, evitando en cierta forma que se acabara el sistema de pensiones, pero finalmente era la protección a poder sacar estos dineros, o sea, evitando que sacaran estos dineros, y veíamos que había una dicotomía en cuanto a esto, porque la derecha debería haber protegido no solo el sistema, sino también la libertad de las personas en esta decisión. Bueno, pero avanzando con esto también, y porque queda muy poco tiempo, vemos cómo este tipo de problemas que ha planteado Horacio, que ha planteado Agustín y ha planteado Mamela, lo vemos en distintos países. O sea en Chile, por ejemplo, nosotros no solo estamos batallando con el tema del aborto, que en este caso son 3 causales, pero también ahora se está planteando el tema de la eutanasia. ¿Qué ha faltado, qué ha fallado para que nosotros logremos, como lo hace muy bien la izquierda, crear una corriente política que sea una contraparte a este socialismo del siglo XXI a nivel hispanoamericano? Es decir, ¿necesitamos o no una geoestrategia o algo que nos permita, como herramienta, digamos, hacer esta contrabatalla, como bien dice Mame, de manera conjunta, de manera que podamos reactivarnos a nivel hispanoamericano ante la amenaza, sobre todo, de foros como el Foro de Sao Paulo o como el Grupo de Puebla, que activamente interviene en los distintos países latinoamericanos? ¿Qué es lo que piensas tú, Agustín? ¿Qué nos ha faltado, qué ha fallado y qué podríamos hacer en conjunto para contrarrestar esto? Mira, desde mi experiencia lo que ha fallado fundamentalmente han sido los think tanks. Yo he participado en muchos think tanks, siempre en calidad de alumno, he ido a muchos de estos cursos y me he formado en los think tanks. Y, a ver, ahí hay gente muy buena, por supuesto, gente con muy buenas intenciones, pero que no supieron diagnosticar bien de qué iba la izquierda. Siguieron enseñándonos números, siguieron enseñándonos gráficos, siguieron, bueno, en algún momento se quisieron poner a hablar sobre batalla cultural, pero cuando se hablaba de batalla cultural, en definitiva se hablaba sobre economía, era la batalla cultural para que la gente acepte el mercado, cosa que, ojo, yo soy pro mercado, no me vayan a interpretar mal, pero el problema con ese diagnóstico es que de alguna forma se creyeron que el sentido del éxito económico estaba garantizado de antemano. Es decir, cuando digo el sentido, me refiero a que el hecho de vivir en una sociedad próspera tiene en sí mismo el mecanismo a través del cual uno comprende por qué esa sociedad es próspera. Esto parece un trabalenguas, entonces lo voy a repetir. Ellos dieron por sentado que el hecho de vivir la prosperidad contenía ya en sí mismo el mecanismo a través del cual se le confería un sentido explicativo al hecho de la prosperidad. Y esto es un problema, porque el hecho de la prosperidad no se explica a sí mismo. Es decir, esto es como las familias de los chicos ricos, ¿no?
habitualmente salen socialistas y después los padres agarran las cabezas. Dicen, pero ¿cómo mi hijo va a ser socialista si ellos viven en una familia que somos empresarios y han visto lo que significa llevar adelante una empresa y han visto la cantidad de trabajo que nosotros hemos generado? Bueno, los think tanks operaron con esta lógica porque en general eran todos empresarios o hijos de empresarios o gente que vivía a través de los empresarios. Y esto es un problema enorme, porque después te sale el hijo socialista y no entendés por qué. Si lo has mandado a la mejor universidad, si le has pagado su auto 0 kilómetro de alta gama, si le has pagado cada vez que ha querido salir a disfrutar a la noche con sus amigos, si tu hijo no ha tenido que trabajar. Bueno, había un problema, que es que la prosperidad no explicaba su éxito, el sentido de su éxito en sí misma, sino que había que explicarlo de afuera. Y ese explicarlo de afuera no siempre viene de la mano de explicaciones económicas. Venir a explicar, no, bueno, porque la oferta y la demanda, y entonces el precio, y entonces los impuestos generan tal cosa, y el salario mínimo te genera esto, y el precio mínimo te genera esto otro, el desabastecimiento. Bueno, claro, ellos a eso le llamaron batalla cultural. A la educación económica le llamaron batalla cultural. El problema es que cualquiera sabe, o debería saber, que la ciencia económica está en función de conocimientos filosóficos, está en función de una cultura específica que es una cultura extraeconómica. El capitalismo es hijo no de una comprensión racional de cómo funciona el mercado, sino que es hijo el capitalismo de la ética protestante. Están las tesis de Max Weber. Entonces yo digo, ¿por qué no se enseñaba, por ejemplo, Max Weber? ¿Por qué no nos enseñaban la raíz protestante? ¿O por qué no nos enseñaban no sé, digamos, la filosofía de Hayek para, bueno, venirnos, si querés, autores más austríacos? Pero la filosofía de Hayek es bastante irracionalista, es muy poco economicista. De hecho, Hayek tenía una frase maravillosa que decía, un economista que solo sabe de economía es un mal economista y es un peligro, ¿no? Es un peligro porque la economía no se basta a sí misma, siempre depende de una antropología, por ejemplo, siempre depende de una epistemología, es una pieza además de, digamos, filosofía de la acción humana. Entonces es una cosa muy amplia, pero todo lo que a nosotros nos enseñaron fue, apréndanse estos números, la economía de mercado sirve porque nos da riqueza, y ya está, y no sé, y eso es batalla cultural. Y ahí hubo un problema enorme, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Porque mientras nosotros estábamos en eso, la izquierda estaba formándose con Ernesto Laclau, estaba formándose con Chantal Mouffe, y estaban formándose ya en términos de nueva izquierda con todo lo que hoy reconocemos como teorías de género, feminismo, movimientos queer, LGBT, indigenismos, ambientalismos, que vos le pones un gráfico y les importa un pito, digamos, o sea, importa un bledo, ¿no? Si no, pero el capitalismo nos hace más ricos, sí, pero el capitalismo viola mujeres. ¿Y cómo se lo mostrás a eso? No, pero el capitalismo saca a la gente de la pobreza. Sí, pero el capitalismo se ha articulado con el patriarcado y por culpa del patriarcado la mujer está esclavizada respecto del hombre. Bueno, se acabó la explicación. Gracias, vamos, a los think tanks que nos dieron las herramientas, pero fueron herramientas para luchar contra la Unión Soviética, ¿sí? No fueron herramientas para luchar contra la nueva izquierda. Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo creo que se ha errado en eso y afortunadamente ahora se está empezando a revertir. Y lo otro que se ha errado, que yo creo que ya lo mencioné, es el hecho de ser antipopular. Llamativamente las derechas están prendiendo mucho en las clases medias para abajo, las izquierdas están prendiendo mucho en las clases medias para arriba, y las clases medias hacia abajo esperan, obviamente, un discurso económico que les muestre una salida económica a sus males, pero llamativamente se han sumado más a las derechas cuando las derechas les muestran un sentido de la vida. No simplemente cuando les muestran un sentido consumista, sino cuando les dicen, sí, a ver, vos sos cristiano y vos tenés, por ejemplo, tus hijos, y vos querés educar a tus hijos, bueno, el enemigo está allá, mirá, este Estado, que además está instrumentalizado por organizaciones internacionales, son las que no quieren que vos eduques a tu hijo, te lo quieren arrebatar, y ellos se
prenden, digamos, se suman mucho más a nuestras causas con ese tipo de problemáticas. O, por ejemplo, la problemática del aborto. Yo no he visto, por ejemplo, muchos pobres en general yendo a marchar para que el Estado baje impuestos, pero sí van a marchar para que el Estado no les mate a sus hijos en sus vientres. Entonces, de eso es lo que hay que tomar nota, ¿no? Digamos, yo creo que los desafíos vienen en ese sentido. Y para los jóvenes, cierro con este comentario, el desafío, que es para mí el desafío más grande, tiene que ver con el tipo de carreras que se eligen. Nosotros fuimos educados, digo, nosotros porque veo, Caterín, que vos has pasado también por los think tanks, Mamela lo ha hecho también, Horacio también, supongo que Lucy también, y cuidado, los think tanks han tenido cosas muy buenas, pero vos estás pidiendo críticas. Y en el think tank lo que predominaba era el economista, el ingeniero, el ingeniero y el empresario, digamos, ¿no? El administrador de empresas. Y lógicamente, porque digamos, nuestra ética es una ética de la responsabilidad que te lleva a decir, bueno, a ver, me encantaría estudiar, no sé, suponte, filosofía, me encantaría estudiar letras, me encantaría estudiar bellas artes, me encantaría estudiar sociología, me encantaría estudiar ciencia política o antropología, pero ¿de qué voy a vivir? Yo no quiero estar viviendo del Estado. No quiero ser un empleado público o esos ladrones que después reciben dinero del Estado para hacer papers que no los lee absolutamente nadie porque a nadie les interesa, ¿no? Entonces yo, como tengo una ética que quiero intercambiar mi trabajo de forma voluntaria y no a través de los impuestos de las personas, entonces no voy a estudiar ni ciencia política, ni antropología, ni filosofía, ni bellas artes, ni nada de eso, sino que voy a ir a algo realmente práctico que después me dé a mí una salida. Me voy a ir a ingeniería, me voy a ir a administración de empresas, me voy a ir a programación, a informática, a marketing, ¿no? Que ahí voy a tener una salida seguro. Y bueno, así es como hemos todos pensado y así es como hemos procedido. Y en definitiva, ahora todos nos quejamos. ¡Ay, que la facultad de filosofía está llena de zurdos! Bueno, sí, pero hace falta una autocrítica, ¿no? ¿Y por qué no estamos nosotros ahí? Nadie nos impidió estar ahí. Digo, uno va, se inscribe y cursa y rinde. ¿La va a pasar mal? Sí, la va a pasar pésimo. Pero ahí está, es una guerra. ¿Quién dijo que las guerras son divertidas o que las guerras son como un cumpleaños o como una discoteca? No. ¿La vas a pasar mal? Sí, la va a pasar mal. Yo la pasé mal. Entonces, ¿qué pasa? A los jóvenes que nos están escuchando y que por ahí están en dudas y dicen, bueno, no, pero yo necesito hacer dinero porque yo tengo que ser rico, porque no sé qué, y entonces tengo que hacer administración de empresas, les diría, bueno, si realmente te gusta otra cosa, como las materias o las carreras que acabo de mencionar, métete porque nos hace falta gente ahí y vas a ver que si realmente te gusta y si realmente sos bueno para eso, no vas a vivir mal. Trabajo vas a tener, te va a ir bien, te va a ir bien. El tema es que te animes, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a meternos en esos terrenos, urgente. Oye, Agustín, y con eso, bueno, de verdad que ilustrativo, sobre todo porque muchas veces tenemos que dedicar 1 o 2 años de nuestra vida efectivamente a meternos de lleno a la batalla de defender las ideas en todos los espacios. Muchas veces tenemos oportunidades de irnos fuera, de ser profesionales en un área en donde nos paguen mucho, pero quizás también está la oportunidad de liderar jóvenes, de hacer un trabajo formativo, etcétera. Yo creo que en eso quizás incluso, además de estudiar una carrera, quizás de repente tomarse el espacio de estar 1 o 2 años dedicado a esto, entregar esto como una ofrenda de deber por nuestras ideas, porque yo creo que lo van a agradecer no solo nuestros hijos, sino también nuestros nietos. Y solo pequeño con esto decir que también, en cuanto a lo que planteas tú respecto del aborto y las personas de escasos recursos, muchos de verdad argumentan que la pobreza es una causal para matar a sus hijos en el vientre. Creo que todo lo contrario, quienes más menos poseen materialmente son los que más entregan amor, y creo que en ese sentido, incluso muchas veces, y en esto hacer solo el punto para que los jóvenes también entiendan, que muchas veces cuando hablamos del CENAME, que es un Servicio Nacional del Menor, o cuando hablamos de que se afectan a niños que no tienen un padre, no tienen una madre, y que el Estado no se ha hecho cargo, cuando se habla que han sido violados, violentados, abusados, siempre tendemos a decir, el Estado no se hizo cargo. No, a esa persona le faltó un papá y una mamá que efectivamente se pudiera hacer cargo de ello. Y eso tenemos que fomentarlo, hacer
lugar y darle el lugar y la preponderancia que tiene la familia. Con eso termino y te doy el pase también, Mamela, para que tú puedas intervenir, sobre todo respecto de trazar estrategias a nivel de distintos países de América Latina, y creo que es importante también en ese sentido entender que hoy más que nunca, frente al foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, necesitamos una corriente política hispanoamericana, ¿cierto? Que venga a gestionar este tipo de cosas. Así que, Mamela, estamos contigo. Y es sobre todo importante hablar de Hispanoamérica en cuanto al vínculo que tenemos hoy más que nunca con España. Y es importantísimo porque España es nuestro espejo hacia un futuro posible, y el grado de totalitarismo que hay en materia de género ahí es realmente espeluznante. Entonces, en ese sentido también es importante nombrarlo para estar siempre conectados en ambas orillas del Atlántico. Y bueno, también incorporar a los del Pacífico. Y es importante, un tema que no se dijo, pero que es importantísimo, y es el elefante que está en la habitación, que se mencionó tácitamente. Hay que destacar que la izquierda nace en la Revolución Francesa, con los liberales a la izquierda. En la cuna del progresismo, bueno, podemos debatir si viene antes con el protestantismo en sí, pero digamos la cuna política, filosófica es ahí. Y ahora estamos viviendo un resurgimiento de la Revolución Francesa. Y yo justamente cuando doy talleres de historia lo explico, hago una línea genealógica de qué es izquierda, qué es derecha en distintas instancias. Y yo destaco, ¿cuáles son los dos países más a la derecha en América? Estados Unidos y Chile. ¿Dónde se están quemando iglesias? En Estados Unidos y Chile. En la Revolución Francesa el fin era romper con el antiguo orden, que era la jerarquía eclesiástica y la monarquía. El viejo orden en nuestra actualidad es la república y el Estado de Derecho. Entonces, esta misma revolución, con estos mismos principios, con este mismo sentimiento anticlerical, está resurgiendo. Y por eso es tan importante saber de historia y saber de nomenclatura y saber dónde estamos. Entonces, bueno, podemos profundizar, el liberalismo clásico tiene otro origen y tal, pero nosotros tenemos un fuego que duele más que el fuego enemigo, que es el supuesto fuego amigo, y que todos lo vivimos. De hecho, yo tuve un fuerte cruce en Twitter con el economista Juan Ramón Rayo, que defendía la eutanasia. ¿Por qué? Usa el término vida indigna de ser vivida. ¿De dónde viene este término? Este término viene de la Alemania nazi. La eugenesia era efectuada bajo el término vida indigna de ser vivida. Entonces, lo aplican tanto para el aborto como para la eutanasia. Y por eso es tan importante saber de terminología. Y de hecho, Juan Ramón Rayo, el mismo economista, él escribió el prólogo del libro de María Blanco en defensa del feminismo liberal. Y lo hicimos en forma de meme. Cada vez que él decía mujer, lo reemplazamos por proletario. Cada vez que él mencionaba hombre, lo reemplazamos por burgués. Y era tal cual escrito en dialéctica marxista. Entonces yo hice un meme y dije, yo viví para ver a Juan Ramón Rayo defender el feminismo con dialéctica marxista y defender a la eutanasia con terminología nazi. Porque no sabe de historia. Entonces él es un gran economista y yo le dije, nosotros que creemos en la distribución del trabajo, yo le incentivo a que se enfoque en su campo, porque cuando sale de su campo es cómplice de las peores tiranías y de los peores totalitarismos. ¿Por qué? Porque no sabe de historia. Y esa es una gran falencia, es una enorme falencia. De hecho, Rothbard decía que la economía es una ciencia compleja y por eso no es de sorprenderse que no sepamos. El problema es tener la arrogancia de hablar de ella sin saber. Pero también pasa con los economistas, que por creer saber que dominan una materia, pueden aplicar esos mismos principios utilitarios, como decía Horacio. Y es ese mismo principio utilitario. Si una persona ya no sirve, hay que descartarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más nos falta en nuestro campo es la empatía. Cuando verdaderamente nuestro discurso es el más empático. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un estado de bienestar que nos ha vuelto perezosos. Y hemos relegado nuestra responsabilidad civil, nuestro rol en la caridad, a ministerios. Entonces, nosotros no llegamos a los pobres.
Y yo les cuento cómicamente, en Ecuador, chiro es pobre. Y a nosotros nos apodaron los derechiros. Es decir, los pobres de derecho, los facho pobres, como dicen en Chile. Entonces, antes de la pandemia, yo siempre que andaba en transporte público, hacía sátiras o comía en el mercado, en los sectores populares, y yo soy muy activa en trabajos de caridad y alimentar a gente en la calle. Entonces, estar ahí, estar con la gente. Entonces, nosotros tenemos un rol muy activo, no solo en el discurso, sino en la práctica. Y, por ejemplo, Kate, que en su perfil dice, hija orgullosa de un agricultor. Eso es parte del discurso. Yo soy hija de un trabajador. Y eso es Chile desde el gran surgimiento. Chile no fue un milagro, fue la puesta en práctica de grandes resultados. Entonces, respecto a la eutanasia, yo creo que por un lado hay que fortalecer el discurso de la empatía, que empatía no es sacarle a alguien de su dolor, es acompañarle en su dolor. Y al menos yo lo llevo desde el ciclo de la vida. No hay mayor regalo en la vida que alimentar al que te alimentó y vestir al que te vistió. Justamente porque cuando somos criaturas, los mayores nos alimentan. Y no sé ustedes si tuvieron el privilegio de alimentar a sus abuelas en sus últimos días, yo lo tuve, que ya son como niños. Entonces eso es parte del ciclo de la vida, parte de devolver que nos quieren quitar. Entonces, por un lado, fortalecer el discurso de la empatía, y por otro lado, resaltar los fracasos de la eutanasia en los países donde se ha puesto en práctica. En Holanda, por ejemplo, ya se ha practicado contra la voluntad de muchas personas y también ya se ha practicado en casos que no son casos de muerte. Un señor de 40 años con depresión que practicaron eutanasia. Entonces, eso hay que reflejarlo. Un señor también francés se llamaba Vincent. Vincent no tenía facultad de hablar, pero tenía todas sus funciones vitales perfectas. Y la esposa decidió hacerle eutanasia. Y la familia lloraba, él lloraba porque lo que hicieron, porque en Francia no hay eutanasia, lo que hicieron fue desconectarle el suero, le mataron de hambre y sed. Entonces, y él lloraba y lloraba porque no podía hablar y porque le estaban matando de sed y hambre. Entonces, realmente hay que llegar al corazón de las personas, tanto desde la evidencia como desde la emotividad, y fortalecer eso y darse cuenta que la izquierda te vende, y el libre progresismo, te vende un discurso falso. Y sobre todo, ya que este es el último punto, siempre destacando que hay algo que vale la pena preservar, porque estamos frente a una ideología que quiere destruir toda nuestra civilización y nosotros tenemos que destacar que hay algo que vale la pena preservar, y en el caso de Chile es muchísimo, porque salieron de la pobreza y el hambre y de ser casi Venezuela y Cuba y ser el país más próspero. Entonces, por eso reitero lo anteriormente dicho, desde el amor y el orgullo, resaltar lo que somos, de dónde venimos, y que solo si seguimos el camino correcto, será hacia donde vamos. Porque al otro lado, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Oye, extraordinaria intervención, Mame, sobre todo porque en nuestro partido una de las características es que no somos una derecha elitista, por lo contrario, venimos de una derecha de esfuerzo, que se hace llamar UDI popular nuestro partido, porque viene de los sectores más populares, y uno de nuestros mártires es un comerciante que partió de muy de abajo, ¿cierto? Y murió defendiendo también sus locales ante los activistas de izquierda que no lo dejaron trabajar nunca tranquilo. Así que de verdad nos hace mucho sentido lo que tú nos planteas, y yo creo que ese es el gran desafío hoy, volver a conquistar corazones en los sectores más populares. Horacio, tu intervención, y después vamos a dar pases solo para agradecerles y las últimas palabras de cada uno, porque ya Agustín me está mirando con cara de asesino, me tengo que ir, no. Tiene otra oportunidad, tiene otra actividad, así que de verdad esperamos pronto tenerlos nuevamente en otra actividad, pero vamos a darle el pase primero a Horacio. Bueno, entendiendo los tiempos que tienen los exponentes y habiéndose dicho tanto, voy a tratar de ser lo más breve posible, simplemente hacer una aclaración respecto a la ponencia que tuve recién. Creo que hay que profundizar algunas ideas. Cuando nosotros estamos hablando de esta fascinación a lo novedoso, suele haber en el ambiente cultural, especialmente en los jóvenes, un gran desafío que es cómo me presento al mundo. Y yo creo que este no es un tema menor. Creo que un gran error de la derecha fue desprenderse de los conocimientos más básicos de la vida, entiéndase, la psicología.
Y el campo simbólico no es un campo menor. De hecho, y esta es una de las tesis que yo planteo en mi libro que está próximo a salir, cuando uno cuestiona ciertas premisas del animalismo, es esta idea de confundir al animal con el hombre. Y una diferencia sustancial es que los seres vivos se pueden comunicar. De allí no se sigue que tengan lenguaje, porque el lenguaje es el campo simbólico. El lenguaje fue la principal preocupación que tuvieron desde los estructuralistas hasta los postestructuralistas al punto de comprender o de creer que desde el discurso se construye el conocimiento. Por lo tanto, alterando, y esto lo tomo particularmente de Marcuse, sublevando el lenguaje, se podía incluso alterar luego los instintos básicos del hombre. Y cambiando los instintos básicos del hombre, se alteraba finalmente la sociedad. Por lo tanto, no había que poner el foco de atención justamente en las macroestructuras, entiendas, economía, política, sino en lo micro, las relaciones al punto que se llega a teorizar sobre la sexualidad. Y yo creo que esto Agustín lo sabe más que nadie porque es la tesis con la que ha trabajado en su libro y me remito a lo que está allí plasmado. Por eso creo que la nueva derecha tiene un gran desafío que es humanizar y volver cercano los conceptos que realmente creemos que son trascendentes, no hablar de Dios, patria y familia como un eslogan vacío y beligerante, sino tomar ejemplos concretos de un sistema foral. El sistema foral que fue tan hermoso en aquella cumbre del Imperio Hispánico, tiene que volver con la misma templanza y paciencia que tuvo la izquierda, que gestó esta lucha durante años. Muchos intelectuales de la nueva izquierda sabían que iban a morir sin ver sus frutos y muchos precursores de la nueva derecha pretenden que ya en 2021 haya un cambio total y completo del Senado. Creo que en ese sentido sí voy a tomar lo que dijo muy bien Agustín Laje cuando hizo un análisis respecto a lo que sucedió en Chile, y ya que estamos hablando con la gente de Chile, respecto a que ya hay un panorama esperanzador para la derecha. Ya tiene un 22% de base que han entendido que las soluciones no son con simple renovación, progreso indefinido y fascinación a lo novedoso, sino que era preciso conservar ciertos órdenes pretéritos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo de todo lo que he dicho en este punto? Que hay que buscar la forma, y es lo que estamos tratando algunos, de que ciertas ideas conservadoras, otros dirán liberales clásicos, otros hablan de paleolibertarios, pero que estas ideas enamoren a la juventud, enamoren a esas masas donde paradójicamente hoy la nueva derecha tiene más puntos de cercanía, no estoy diciendo que sea igual, sino que digo, tienen más puntos de contacto con una vieja izquierda, y curiosamente la nueva izquierda de repente son los principales defensores del mercantilismo y la atomización del individuo, porque hoy justamente en una civilización que ha atomizado a la persona, que la ha desarraigado del don de la maternidad y la paternidad, que ha vuelto la mirada hacia una cultura del descarte, ¿qué viene a plantear esta nueva derecha? Protejamos al trabajador de que no sea sobreexplotado con impuestos, protejamos al adolescente que no sea vapuleado por las jerarquías de autoridad y de poder como la docencia, quien piensa diferente automáticamente es amonestado por el sistema. Protejamos a los padres de familia que quieren educar conforme a sus tradiciones a sus hijos. Protejamos justamente a la disidencia política que constantemente es censurada y perseguida. Y yo creo que más de uno de los que estamos acá sabemos a qué tipo de persecución nos referimos, que no es solamente el Estado llevándote un control a la radio o clavándote alguna multa por desobedecer alguna orden, sino que incluso las persecuciones se vuelven físicas. Por eso hay que volver la forma en que sea justamente una suerte, muy entre comillas, un populismo de derecha, tal como se gestó y que ha generado buenos resultados. Tomo el ejemplo concreto, Orbán, Duda, Trump, Bolsonaro. No estamos hablando de imposibles, estamos hablando de casos concretos donde justamente hay que llevar este mensaje de prudencia, mesura, templanza y sobre todo misericordia, entendiendo que nosotros combatimos contra las ideas, nosotros combatimos al feminismo, no a las feministas, nosotros combatimos el ecologismo, el indigenismo, pero no a aquellos jóvenes confundidos. Entonces, con una mirada de amor, de contemplación, creo que es posible y hay un buen futuro para la nueva derecha que se está dando cuenta que en estos pocos años donde se ha manifestado esta nueva izquierda, los resultados han sido
fatales. Han sido fatales, pero hay que ser paciente, hay que ser contemplativo. El buen combate es a largo plazo. Incluso creo que muchos vamos a morir antes de ver los resultados, pero hay que trabajar día a día en este punto. Oye, eso muy en la línea también de lo que planteaba Mame sobre, digamos, actuar, ¿cierto?, con amor, con misericordia, sobre todo en muchas cosas que hay que cambiar y sobre todo también en el discurso. Yo le he planteado en Chile, por lo menos respecto a la reinserción social, que se le denomina, pero creo que es un punto que podríamos estar 2 programas o 3 hablando sobre ello, así que vamos a ir finalizando. Les pedimos disculpas a quienes hoy en día han comentado, han hecho preguntas, se las vamos a hacer llegar también a los expositores, vamos a tener otras instancias también, así que no se preocupen, pero de verdad quiero dejarles el espacio, estos 6 o 7 minutos que quedan, para que Agustín, Mame, Horacio, se puedan despedir, primero con un mensaje para las nuevas generaciones de la UDI, que puedan indicar algún tema libre que quieran tratar. Y por último, les quiero pedir si nos pueden hacer nos pueden dar algún consejo, ¿cierto? Recomendar algún libro que crean es indispensable para que las nuevas generaciones de la UDI lean. Eso es tradición acá en este programa. Así que, Agustín, todo tuyo el micrófono. Bueno, yo creo que hemos vivido, digamos, en los últimos meses, noticias muy malas. Ha ocurrido aquello que ya todos sabemos que ocurrió en Chile. Ha ocurrido también algo bastante similar en Perú, en cuanto a que, bueno, como ustedes saben, el Congreso destituye a un presidente, sube a través de ese Congreso otro presidente que, como no es progresista, no dura ni 24 horas, porque se lo acusa de golpista y se lo acusa de dictador, y se dice que su origen es ilegítimo, hasta que el mismo Congreso, o sea, el mismo origen, escoge a un presidente que sí es progresista, y ahora resulta que él no era ni un dictador, ni tenía, digamos, ni había llevado adelante un golpe, ni tenía nada que ver con algún tipo de origen viciado en la legitimidad. O sea, te estoy marcando ahí 2 puntos interesantes, ¿no?, de batalla cultural en Chile, que lo que han vivido es que con un sistema económico que funciona muy bien, quizás el que mejor funciona de toda nuestra región, han tenido, sin embargo, un proceso para modificar la Constitución y, por lo tanto, las bases políticas, sociales y económicas del país. Han tenido en Perú otro proceso de batalla cultural que ha destituido a 2 presidentes hasta llegar a tener a un presidente progresista, que resulta que él no es un dictador y resulta que su origen es perfecto, a pesar de que es el mismo origen que el del presidente que 24 horas antes se lo llamó dictador. Pero bueno, la verdad, estas cosas uno no las entiende hasta que entiende que esto va de batalla cultural y que esa batalla cultural lamentablemente la estamos perdiendo. Hemos tenido otro tanto en los Estados Unidos, con la derrota por fraude de Donald Trump. Hemos tenido la derrota en Argentina con el tema del aborto. Próximamente vamos a tener la derrota en Colombia, donde la izquierda más radicalizada en la figura de Petro va a tomar el poder en Colombia. Y se vienen tiempos muy duros, tiempos en los que vamos a estar pagando las derrotas de aquellos que trazaron malas estrategias antes que nosotros. Vamos a estar pagando las derrotas de aquellos que creyeron que jugando por el centro se podía contener a la izquierda, y ya está visto que no. Ya está visto que cuando jugamos para el centro, lo que termina pasando es que vuelve una izquierda recargada. Digo, en Argentina jugamos por el centro de Macri y volvieron los kirchneristas recargados. En Chile jugaron con el centro de Piñera y les modifican la Constitución. En Perú jugaron con el centro y terminaron destituyendo al presidente hasta poner a un presidente progresista. En Colombia jugaron por el centro y van a terminar con Petro. Y terminaron con las FARC metidas dentro del Congreso Nacional, después del acuerdo de impunidad que firmó la lacra humana de Santos. En México jugaron por el centro, con toda esta gente que no se define, la gente del PAN, y terminaron con López Obrador.
En España jugaron por el centro y terminaron con Pablo Iglesias en el poder. Entonces, digo, ya no sé cuánta evidencia empírica más hace falta para darse cuenta que por el centro no era la cosa. Que el centro solamente es una puerta fácil de abrir para la izquierda más extrema. El PP no le hizo frente a Iglesias. ¿Quién le hace frente a Iglesias? Vox. Ciudadanos le votó prácticamente todo el proyecto cultural del Podemos y del PSOE, se lo vota también Ciudadanos. Ahora con lo de la eutanasia que estaba hablando recién Mamela, por ejemplo. El proyecto cultural de Macri es más o menos el mismo que el de los Kirchner. ¿Cuál es el proyecto cultural de Piñera? No sé, ganar plata. Irse de shopping y comprarse un televisor más grande todos los años. Bueno, eso no es un proyecto cultural, eso es un proyecto consumista. Nada más. Está muy bien, compren los televisores que quieran, hasta que las izquierdas vengan y les destruyan el país. Y ahí vamos a ver, no sé, capaz que se terminan comiendo los circuitos de los televisores. En Venezuela también apostaron por el centro mucho tiempo. Entonces, la apuesta, a mi juicio, es por derecha. A mi juicio, la apuesta es por derecha y seguir coqueteando con el centro, la verdad es que no le veo ningún sentido. Ahora bien, como apuesta por derecha hay que entender que somos minoría. O sea, no nos creamos que somos la mayoría. No, a la mayoría no le importa la política. Asumamos eso de una buena vez. Nosotros tenemos que conquistar a la mayoría que no le importa la política. Que es lamentable, pero es la realidad. Nosotros somos minoría. ¿Cuántos somos? Bueno, ustedes en Chile ya lo pueden medir. Ustedes en Chile creo que son un 22%. Y lo pueden medir con las últimas elecciones, con el referéndum, ¿no? Y eso es bueno. Digo, ojalá en Argentina yo tuviese la posibilidad de decir, la derecha en Argentina es el 22%. Ahora, el problema es trabajar para ese votante. Dejen de trabajar para los votantes progres. A los votantes progres no los van a convencer. Macri hoy mide lo mismo en las encuestas de opinión, de lo que mide Cristina Kirchner. En la última, que fue de Sinopsis de este año, de la consultora Sinopsis, midieron ambos 27,7%. ¿Cómo una multiprocesada, delincuente, corrupta como Cristina Kirchner mide lo mismo que Macri? Bueno, ¿sabes por qué? Porque a Macri lo odian incluso hasta los que los votaron. A Cristina no. Cristina tiene un núcleo muy duro de gente que ella puede, no sé, salir a matar a alguien por la calle y no van a cambiar su perspectiva respecto de ella, pero de Macri sí. ¿Por qué hasta los que votaron a Macri detestan a Macri? Y porque Macri no hizo nada por su electorado y se dedicó a gobernar para los zurdos. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que, digamos, nuestros representantes que llegan al poder por la derecha o con la ayuda de la derecha, terminan después gobernando para la izquierda. Porque entonces no son de derecha. Nos engañaron. Y yo creo que eso es lo que se está viendo en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en España. Y el modelo a seguir, cierro con esto, entonces, a mi juicio, el modelo a seguir es el de Vox. ¿Cuál es el modelo de Vox? Decir, bueno, a ver, quizá no seamos la mayoría, pero somos la tercera fuerza nacional. En solamente 5 años de militancia, empezando desde nada. Ustedes están en otra situación porque ustedes ya tienen un partido constituido y es un partido bastante tradicional dentro de Chile, la UDI. Quizás que no tienen que arrancar así de abajo, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que los líderes de la UDI, bueno, se pongan duros como los líderes de Vox y empiecen a tratar de consolidar sus bases de militancia, porque si no van a terminar todos diluidos, van a terminar todos hablando exactamente igual que los comunistas chilenos o los anarquistas chilenos. Van a terminar más o menos en la misma, solo que diciendo, bueno, pero a mí sí me gusta la propiedad privada. Y en todo lo demás, no, en todo lo demás los comunistas tienen razón. Y bueno, pero ¿sabes qué? Quien te vota no solamente le interesa la propiedad privada, le interesan muchos otros temas. Entonces nosotros, o ustedes, mejor dicho, desde las bases, creo que tienen que presionar a la dirigencia para que cambien la estrategia, pues evidentemente la estrategia de jugar por el centro ya no existe, digamos, no es que no existe, ya se ha demostrado que no funciona para nada. Así que bueno, ese es mi último comentario. Espero que sirva de algo. Oye, muchas gracias. ¿Ah? Los libros, perdón. Bueno, rápido, así súper rápido.
Para Ideología de Género, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz y Turrieta. Para las cuestiones del globalismo, Un mundo que cambia, de César Vidal. Para el tema feminismo está por salir un libro de Alicia Rubio, pero también pueden consultar su primer libro, que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os culparon por ser hombres. Alicia Rubio, de España, diputada de Vox. Para el tema ideológico, digamos, para entender el tema de una posible articulación entre liberalismo y conservadurismo, que creo que de eso va a la derecha, pueden leer de Francisco José Contreras, En defensa del liberalismo conservador, En defensa del liberalismo conservador, de José Francisco Contreras. Y bueno, creo que con eso ya ahí tienen algunas recomendaciones. Hay muchas cosas más, pero para divertirse creo que están bien. Gracias por la recomendación de el libro, Agustín. No, feliz de que nos recomiende todos los libros que quiera. Oye, suelo decir que le vamos a dar el pase cortito a Mame, Horacio, para que se puedan despedir, nos puedan hacer una recomendación de libro, y quédate tranquilo, Agustín, que estamos trabajando para que nuestra dirigencia, nuestros jóvenes, sigan trabajando en nuestras ideas y no en las ideas que interesen más a ciertos sectores, y además también, yo creo que hoy día es importante, y con eso se cambian muchos paradigmas y muchas formas de actuar por muchos años anteriores. Así que eso, oye, Mamela se me arrancó, pero vamos a darle el paso a Horacio y cerramos con una gran mujer como Mame, así que dale, Horacio. Bueno, respecto al cierre final, creo que ya Agustín lo dijo absolutamente todo, así que no tengo nada que aportar en ese punto. Más que instarlo, si quiere instarlo ya en forma más de suerte una arenga, a que accionen antes que sea demasiado tarde. Y quiero hacer, en ese sentido, ser incisivo. Miren, las grandes gestas no han requerido muchos hombres. De hecho, la mayor empresa en la humanidad empezó solamente con 12, de los cuales había un traidor, y 11 que en más de una ocasión tuvieron miedo. O sea que no es una cuestión de número, pero sí de convicción. Y en eso hay que ser consciente. Es una cuestión de convicción. Acá se aprobó el aborto y muchos pro vida empezaron a accionar 2 semanas antes creyendo que con un hashtag iban a cambiar algo. Miren, gente, Agustín no sabe más que nadie, hasta yo que soy un 4 de copas lo sé. Todos los días recibimos insultos por Twitter y no nos moviliza absolutamente un pelo. Imagínense si a un presidente o un diputado le va a movilizar un trending topic. La gente salió a militar la vida, y tomo el ejemplo reciente del aborto porque es un tema que está bastante escabroso aquí en Argentina por lo que acaba de suceder, pensando que era una fiestita de 15 años. Diputados del PRO robándose la frase la vida no se debate, la vida se defiende, sin entender el sentido de la frase. Digo esto ¿por qué? Porque no hace falta que seamos muchos, pero sí que seamos convencidos de lo que hacemos. Porque ya en la tibieza se ha demostrado lo que sucede no solo en la política, en la vida, en un matrimonio, en una fundación, en un partido político. La tibieza no sirve para nada. La tibieza es la peor degradación del hombre. Es la cúlmine de aquel eunuco moderno incapaz de asumir una posición en la vida. Porque en ese sentido yo tengo más capacidad de diálogo con un comunista ortodoxo dispuesto a matar o morir por sus ideales que con el progresista de Starbucks que te habla de justicia social desde un Twitter, pero que es incapaz de salir a poner el cuerpo a la calle y cae en la trampa de la individualidad. Así que yo los invito que en ese sentido tomen postura. Acá tenemos el caso concreto de partidos muy, entre comillas, que se dicen liberales, se dicen libertarios, se dicen grandes defensores de los valores. Se estaba legalizando el aborto y no salió un solo comunicado oficial, ni a favor ni en contra. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta gente así? Gente con un frío en el alma, no entra a jugar a la cancha y ya está con miedo. Entonces, en ese sentido, alentarlos a vivir con valentía, que si algo caracteriza a la derecha, más allá de la cuestión política, es que se paran dignos en la vida, y la dignidad viene con valor. Ahora sí, vamos a recomendar un par de libros, ya que Agustín recomendó varios, yo también quiero ser así presumido y recomendar varios. Bueno, sí recomiendo enfáticamente para entender un poco lo que es la cuestión de la posmodernidad en algún punto. Hay un libro muy interesante de Enríquez Díaz Araujo que se llama La rebelión de la nada, que toma a gente como Marcuse, Frantz Fanon, Che Guevara. De hecho, yo lo utilizo como fuente de inspiración para los documentales que estoy sacando en mi canal. Recomiendo enfáticamente para entender cuál es el gran problema de fondo de las ideologías, de estos metarrelatos abstractos, reduccionistas, simplistas,
Las bondades del pesimismo de Sir Roger Scruton. Y finalmente, para que no esté tan estigmatizado lo que es el conservadorismo, un libro que me regaló Agustín Laje, que fue a mí el que me cambió la vida, más allá de las obras que él ha escrito como Los mitos setentistas, que lo conozco desde ahí. Un libro que él me regaló que tiene la traducción de César Vidal, que se llama ¿Qué significa ser conservador?, de Russell Kirk. Después de leer ¿Qué significa ser conservador?, que es un libro sencillo, pocos capítulos, muy ameno, uno empieza a entender que el conservadurismo no es lo que el progresismo le ha vendido a través de los medios y se da cuenta de la filosofía tan rica que hay por detrás en esta actitud de vida más que en una ideología. Así que sin más que eso, muchísimas gracias a todos por permitirme estar a mí humildemente ante tantos intelectuales de peso. Oye, gracias a ti, Horacio, además que recomendaste muy buenos libros, al igual que Agustín. Mamela, te escuchamos. Bueno, para cerrar, hago hincapié por tercera vez, yo sé que no quiero ser reiterativo, sino que es un recurso mnemotécnico de memoria, afirmar los conceptos. El tema del orgullo, sin caer en la soberbia, es tan importante porque nosotros no debemos claudicar en nuestro discurso. La palabra derecha ha sido tan demonizada justamente porque la izquierda se apropió de la cultura. Entonces uno dice, no, yo no soy de derecha, soy de centro derecha. Y no, hay que ir de frente. Justamente han logrado que extrema derecha, denominarlo a lo que en verdad es la tercera posición, como son el fascismo, el nazismo, el peronismo, ideologías que no son derecha propiamente. Entonces, hay que afirmar nuestros conceptos. Y les cuento anecdóticamente, yo estuve en una entrevista radial y me dijeron, pero tú, católica, y la Inquisición, y yo dije, ojalá hubiese otra. Y porque ellos quieren que tú tengas vergüenza de tu cultura, de tu origen, de tu fe. Entonces, claro, dices, es que realmente la iglesia necesita una limpieza profunda. Entonces, nunca hay que ceder ante el enemigo, ni un paso atrás. Y para eso hay que tener una formación sólida, no solo en lo teórico, sino en lo emocional, que no puedan aplastarte bajo ninguna circunstancia. Y para eso hay que tener convicción. Y eso, justamente lo dije en un taller para jóvenes chilenos, un pueblo que anda así no puede ser sometido. En cambio, un pueblo que anda así, le pasan por encima. Por eso el don't tread on me. Entonces, no me explayo mucho. Yo creo que es súper importante leer el testamento de la reina Isabel la Católica. Eso nos va a ayudar para hacer contrapeso al indigenismo. Saber de dónde venimos, de esa gran mujer, va a romper el mito del empoderamiento femenino, precisamente porque descendemos de la mujer más poderosa de la historia moderna. Un tiempo de reinas, cuando nos dicen nuestros derechos políticos, cuando la primera soberana de este continente fue una mujer. Entonces, importantísimo, es muy corto, lo pueden encontrar en PDF. Otro libro que me gustaría recomendar, ahora voy a poner enter, ya no se preocupen, Etienne de la Boétie, que es el discurso de la servidumbre voluntaria. Es súper importante porque es un libro del siglo XVI, pero hace hincapié mucho en lo que era la antigua Esparta y el amor por la libertad desde un concepto filosófico muy profundo. Y para las chicas, El privilegio de ser mujer, de Alice von Hildebrand. Y les cuento algo emocionante. Es mi teóloga favorita, tiene 97 años, escribió su último libro a los 91, se llama Hombre y Mujer, Invento Divino, y con mi hermano lo estamos traduciendo al castellano, así que Dios mediante lo vamos a tener este año. Entonces, importante también para nuestro soporte moral, conocer estos autores. Y como cierre, hacer hincapié que Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió la teoría de sentimientos morales. No podemos hablar de economía sin una base moral, no solo porque necesitamos sembrar en la cultura el amor por la libertad y la vocación de dar a tu familia un mejor porvenir, sino porque también necesitamos una base ética en la sociedad para que eso funcione. Si un pueblo quiere ser esclavo, yo no le puedo ofrecer libertad. Entonces, la libertad es algo que debe ser fomentada, estimulada y ofrecida de una forma tan amorosa que se entienda, como dijo Horacio, desde la misericordia. La izquierda juega usando al pobre, pero necesitando que sea siempre pobre. En cambio, uno quiere que salga adelante. Entonces, siempre combinar razón y emoción e impulsar esa cultura de prosperidad, pero también de bienestar,
no solo material, sino espiritual, porque no me sirve de nada tener algo, como dijo Agustín, si luego me termino comiendo cables. Entonces, esas son mis recomendaciones. Ahora aplasto enter y les mando, y gracias por el espacio, un gusto estar con ambos caballeros que tanto quiero. Oye, muchas gracias, Mame. No sé, Lucy, si quieres decir algo final para ir cerrando, porque de verdad Agustín no va a aceptar nunca más una invitación mía por tenerlo aquí. Así que, Lucy. Bueno, no hay mucho que contribuir allí, de verdad estoy encantada de estar aquí con ustedes, aunque no pudimos conversar mucho, sabemos que el tiempo es limitado, pero quiero decir que todos me encantaron, pero particularmente Agustín en sus últimas palabras me conmovió demasiado. Estoy muy, muy, muy identificada con él. Yo creo que parte de todo lo que él hizo referencia es que yo creo que las personas que están en nuestros círculos hay que enseñarlos a forjar su carácter, a no tener miedo, a decir quiénes son, de dónde vienen y para dónde van, porque ahorita la gente se esconde en su propio miedo y no quieren ser rechazados, y yo creo que parte mucho del carácter de las personas. Creo que debemos ser bien valientes, debemos defender nuestras ideas, debemos ser bien tajantes, no importa, porque igual son tajantes con nosotros. Y bueno, yo incluso en el momento en que ingresé a participar en la UDI, yo soy venezolana, saben bien que aquí le dicen a todos los de derecha los fachos, a mí me dicen benefacha, o sea, me da lo mismo, la verdad, porque me encanta decir lo que pienso, no me da miedo, no me da nada, me encanta ser yo, y yo creo que es parte de lo que debemos empezar a promover, que los nuestros de verdad tengan un carácter bien fuerte. Yo creo que me identifico mucho con Bots, me encanta Sebastián Abascal, lo amo. Y bueno, de verdad, muy interesante tenerlos a ustedes aquí, me encantó la intervención de todos y bueno, esperamos que podamos compartir muchas más instancias y nos puedan ilustrar mucho más de lo que lo han hecho hoy. Oye, claro que sí. Lucy está acá para poder leerle las preguntas, pero no va a dar el tiempo. Así que eso, oye, de verdad, agradecerles infinitamente por estar acá. Voy a tratar de verdad de subir lo antes posible esta grabación para que la puedan ver todos, para los que quedaron con dudas respecto de los libros y todo lo demás. Y de verdad, les prometo que vamos a volver a tener instancias de esta primero, gran nivel intelectual y segundo, tan grata conversación. Así que de verdad, muchísimas gracias a Mamela, que de verdad la admiro profundamente, a Horacio, que además de admirarlo le tengo un cariño profundo, y a Agustín también, que lo admiramos, los queremos y realmente les entregamos mucho ánimo, muchas bendiciones y mucha fortaleza para todo lo que viene, porque si ustedes no se apagan, nosotros tampoco. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias por todo. Chao, chicos. Un gusto, a la orden.